Bendiciones, bendiciones a cada uno. Dios me les bendiga a todos por igual, en el nombre de Jesús. Traigo una palabra en esta hora de Miqueas. Miqueas, donde dice lamentamiento sobre Samaria y Jerusalén. El lamento de Miqueas, vemos que él dice el lamento, porque vino palabra de Dios a él, dice, hablándole, que le fuera a hablar al pueblo, sus iniquidades, porque se habían desviado. Él podía ver, Dios pudo ver la corrupción, todo lo que había en Jerusalén y en Samaria, todo lo que estaba pasando a los líderes religiosos, a los reyes también. Vemos que era el tiempo del rey de Acab, dice, de Jonatán y Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ellos eran los reyes de ese tiempo. Voy a esperar que se conecten algunos para empezar a leer la palabra del Señor. Les doy la bienvenida a todos los que se van a conectar en el nombre de Jesús a escuchar la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Número 1 es Miqueas 4, el 1 en adelante. Dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Mereset en día de Jonatán, Acab y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Y dice en el 2, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque vemos que la palabra del Señor tiene que ir inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y esta es la palabra bendita que tenemos nosotros que obedecer siempre. Y dice, voy aquí en el 2, el 1 y con el 2. Dice, oíd pueblo, todo estad atento, tierra, y cuánto hay en ti, Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Vemos que aquí le está hablando porque él es enviado por Jehová, dice, porque vino la visión. Él tuvo la visión que Jehová le habló y le dijo, ve a ese pueblo de Samaria y Jerusalén, ve a hablarle la rebelión a ese pueblo. Vemos que Samaria con Jerusalén se habían mezclado, los judíos con los samaritanos se habían mezclado. Ellos estaban mezclados, entonces por eso habían judíos y samaritanos, habían fieles y habían rebeldes también. Porque vemos que Samaria era un pueblo rebelde, era un pueblo que iba siempre todo en contra de Dios. Por eso vemos que Dios le dijo cuando pasó, que estaba en Galilea, me es necesario pasar por Samaria. Él tuvo que pasar para hablarle a la mujer samaritana. Él tuvo un encuentro con la mujer samaritana. Voy en el 3, dice, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hundirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por el pecado de la casa de Israel. Vemos que la casa de Israel estaba en pecado, el mismo pueblo estaba en pecado, porque ellos estaban mezclados, los judíos se habían mezclado con los samaritanos. Por eso es que el Señor dice en Juan, tenemos en Mateo 24, donde habla de la cizaña, que no la pueden arrancar, porque dice que estaba el trigo, vino el hombre de su propiedad y sembró el trigo. Pero cuando aparece la hierba, dice, y aparece el trigo, dice, pero ¿y de dónde apareció la cizaña? Porque apareció la cizaña. Por eso es que el Señor en ese versículo, en Mateo 24, le dice, en otro versículo de aquí de Juan, le dice que no arranques la cizaña, porque si arrancan la cizaña, se llevan el trigo.
Por eso es necesario que la cizaña con el trigo estén juntos, porque en aquel día, dice el Señor, Él arrancará la cizaña y la tirará como manojos al fuego eterno. Entonces Miqueas habla sobre la revelación de Israel. Aquí pusieron algo bonito, sí, sobre la rebelión de Israel, porque se habían vuelto rebeldes. O sea, líderes, reyes, sacerdotes, todo, oprimían a un pueblo. Así estamos ahora en este mundo, así estamos. La gente entre más pobre, más le sacan el dinero, entre más pobre y los líderes más ricos, más gordos y el pobre más pobre porque le sacan lo único y el pobre no prospera porque es que ese dinero nunca llegó a los necesitados. Entonces el pobre seguirá pobre si está en un lugar donde el dinero está siendo desviado para otras cosas, no lo están utilizando para lo que deben. Entonces ese era el llanto que tenía Miqueas, ese era el dolor, el gemir de Miqueas, porque dice lamento de Miqueas, o sea que él lo iba a proclamar pero con llanto. Él lloraba en la presencia del Señor, donde veía todo esto, todo el pecado, toda la maldad que estaba pasando sobre el pueblo de Israel. Así están muchas congregaciones hoy en día, muchos países están corrompidos. ¿Por qué? Porque eso proviene de la misma desobediencia de las iglesias que profanan el templo de Dios, que dicen amar a Dios, pero el corazón, dice la palabra, está lejos de Dios, pero muy lejos de Dios, no está cerca. Entonces, por eso, ¿cómo Dios va a sacar de ahí un profeta verdadero para irle a hablar a los reyes? Si no puede, porque la mayoría, no podemos decir que la mayoría están corrompidas, pero hay mucha gente de que andan afanados en otras cosas, han afanado como el pueblo de Samaria, que aunque andan mezclados con el pueblo de judíos, pero anda el corazón lejos de ellos, de estar cerca de Dios. Y ese era el llanto de gemir de Miqueas. Dice el 4. Dice el 5, dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Dice el 6, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viña, y derramaré sus piedras por el valle y destruiré sus cimientos. Ahí le está diciendo la visión que Dios le da, que si no se vuelve en el corazón, no viene arrepentimiento al pueblo, no viene arrepentimiento a la casa de Israel, va a traer ruinas. Caerán los montes altos, dice, o sea, a ellos les vendrá mal. Y después dirán, ¿por qué me vino este mal? Porque el corazón está lejos de Dios. Por eso. Entonces eso es lo que el lamento de Miqueas, el llanto de Miqueas, hablándole al pueblo, porque ha llegado a los oídos del Señor el pecado del pueblo que dice ser judío y no lo son, porque están practicando, están mezclados. O sea, entre el pueblo de Dios, porque hay un pueblo verdadero que sí le ama, pero entre medio de ese pueblo anda mezclado un pueblo que es de Samaria, de samaritana, andan haciendo las cosas ilícitas que van en contra del Señor, todo. Pero ¿por qué dice el Señor no la arranca? Porque no la puede arrancar el Señor. Porque si la arranca la cizaña, se va el trigo juntamente con la cizaña. Por eso es necesario que caminen juntos. Porque un día les llegará que el Señor traerá juicio a ellos. Y después dirán, ¿por qué si yo alababa al Señor? Yo hacía esto, yo cantaba, yo hacía esto. Pero el corazón de ellos estaba lejos del Señor. Por eso, dice
Dice el 7, dice, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego y asolaré todos sus ídolos, porque dones de ramera los juntó y dones de rameras volverán. ¿Por qué dice ramera? Porque dones de ramera pudo haber sido una iglesia ramera, que la verdadmente no estaba el Señor ahí. Y los dones que tenían no eran dones del Eterno, de Dios. Eran dones porque se había desviado. El corazón de Dios no estaba ahí en esa casa. No estaba en esas iglesias, no estaba en esos matrimonios, no estaba en esos jóvenes. ¿Por qué? Porque eso viene desde lo alto, desde los líderes, desde los reyes. Lo mismo, ellos le están transmitiendo lo que ellos hacen detrás. Si ellos hacen maldades, es lo que le transmiten al pueblo. No le van a transmitir bendiciones. Todo lo de Dios, toda la maldad, lo que ellos tienen, es lo que le van a transmitir al pueblo. Y ese era el llanto de él cuando vio la misión, la visión que Dios le está dando. Ve, diles al rey, ve al pueblo de Jerusalén, ve al pueblo de Samaria, diles esto. Y como los profetas y los apóstoles, ellos cumplían con el mandato de Dios. Todo el que es profeta en esta tierra, ellos obedecen a la palabra del Señor. Y vemos que como al verdadero profeta lo desprecian. Pero no es así. Dice el 8. ¿Por qué lo hacen? Porque están hablando la verdad y les duele y no les gusta que les digan la verdad. Dice el 8, por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruz. Lo está diciendo Miqueas, que por eso, por la maldad de Samaria, por el pecado, él hará lamento, él gritará, él